Hoy es 4 de agosto del 2021, son las 2 en punto de la tarde, como es la promesa, ser muy cumplidos con el tiempo. Vamos a empezar entonces a compartir pantalla y la clase de hoy es como la clase, digámoslo así, es un complemento a la pasada, pues que la dimos un poco rápido, pero es una clase donde repasamos conceptos fundamentales de la normalidad y nos vamos a las alteraciones de la electrocardiografía más frecuente. Tengan todos una feliz tarde, muchachos. Como les digo, vamos a estar, es posible que hagamos otra o arrancamos de una vez los talleres en la siguiente clase, que esa es como la pretensión, porque pues la mayoría de ustedes afortunadamente, digamos, ya ha pasado por la electrocardiografía normal, excepto pues los que están concomitantemente en sexto, o creo que no sé si hay estudiantes de quinto semestre. Bueno, recuerden que esto es una tira del electrocardiograma, muchachos, de papel milimetrado, que este es el eje de las X o el eje del tiempo, que este es el eje de la Y. Recuerde que cada cuadrito pequeño en el eje de las X mide 40, vamos a hablar en términos de segundos, 40 milisegundos, y que en el eje de la Y, entonces básicamente cada cuadrito es 1 milímetro o 0.1 milivoltio. Eso para cuestiones de empezar a medir. Recuerde que la primera deflexión positiva, del electrocardiograma se llama la onda P y que corresponde básicamente a la despolarización de los átomos. Después viene el complejo QRS, la primera deflexión negativa que generalmente no se ve, pero se puede ver y puede ser normal porque es la despolarización generalmente del septo, es negativa, y la segunda es una deflexión positiva que es la R, y la última es la deflexión negativa que es la onda S. El complejo QRS representa básicamente la despolarización de los ventrículos. Después aparece el primer punto, el punto de corte para el inicio de la repolarización de los ventrículos, que corresponde al segmento ST, y luego viene la onda T, que es la última o penúltima deflexión positiva del electrocardiograma y hace parte de la despolarización de los, de la repolarización de los ventrículos. Y por último está la onda U, que es una deflexión positiva que muchas veces o generalmente no se ve y que verla es normal, verla invertida es anormal, y que lo que representa son despolarizaciones tardías de los músculos papilares. Eso es lo que se cree. Si fuéramos a correlacionar lo que ocurre en el electrocardiograma con el ciclo cardíaco, podríamos decir que la sístole ventricular es el intervalo QT, que va desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. Este es el intervalo QT, está la sístole ventricular, y que básicamente la diástole es el intervalo TP. TP es desde el final de la onda T hasta el final de la onda P. Esto es la diástole ventricular, que recuerden que tiene 3 porciones: un periodo de llenado rápido ventricular, que sería acá, un periodo de diástasis, que sería acá, y un periodo de contracción auricular o periodo de llenado, el último fase del llenado ventricular, que es cuando se contraen las aurículas, que representa alrededor del 25% del llenado ventricular. Esto entonces es básicamente para que repasen, retomen cosas que todos deben saber. Recuerden, un cuadrito pequeño en la Y es 1 milímetro o 0.1 milivoltio. Un cuadrito pequeño en la eje de las horizontales es 40 segundos. 5 cuadritos son 0.2 segundos, o mejor, 200 milisegundos. Recuerden que vamos a hablar de milisegundos. Recuerden también, muchachos, que tenemos derivaciones, es decir, los electrodos están colocados en diferentes puntos de la superficie del cuerpo, y tenemos derivaciones en el plano frontal, que son las bipolares, y tenemos derivaciones en el plano horizontal, que son las precordiales o monopolares. En las bipolares tenemos las derivaciones de las extremidades, de 1, de 2, de 3, que recuerde que son bipolares porque un electrodo es positivo y el otro es negativo. Y las monopolares de las extremidades porque sencillamente uno de los dos electrodos es neutro y el otro es positivo. Y las derivaciones precordiales son básicamente que van de B1 a B6, hay unas derechas que de B1 a B3 o el septo, y las izquierdas que es B4, B5, B6.
Este es básicamente el centro del corazón o el centro del tórax, donde esas derivaciones las llevamos al centro y vamos graficando. Esto es de 1, esto es de 2, esto es de 3, esto es ABR, esto es ABL y esto es ABF. ¿Listo? Aquí tenemos las derivaciones. Esto es el plano. Profe, Dímelo. ¿usted está señalando? Sí, ¿no se ve o qué? No, no, señor. ¿Y, O y bueno, qué, yo no lo veo. qué hay que hacer para ver, para que se vea? No, Mira, ahí se le da en el puntero. Dani, ¿le explicas, por favor? dale. ¿Qué se hace en el Pues puntero? no, creo que primero tiene que presentar como tal las diapositivas y ahí ya le da la opción del puntero. Espérate un momentico. Un momentico. Voy a dejar de compartir a intentarlo hacer. Entonces estoy acá y cuando voy a compartir, ¿sí? Digo compartir y aquí comparte una ventana, pero me vuelve y me lleva allá. ¿Cómo Sí, hacer No, para profe, que? profe, se comparta refiere a normal. que en las diapositivas como tal, en la presentación de las Ya, entonces comparto diapositivas. la ventana de las diapositivas. Ajá, pero le da a iniciar como presentación en PowerPoint. Aquí abajo, iniciar como Sí, señor. presentación. Ya, pero ahí mismo me deja bloqueado porque no me deja señalar nada aquí. Ahí Eh, ya. creo que arriba le aparece como un aviso de que presentar esta pantalla. Doc, vea dónde está arribita el cassette. Al lado hay como una pantallita con como con una flechita, digámoslo así. Pero es que no me deja, no se está viendo nada arriba. Mira, no se está viendo nada. Espérate a ver otra vez. ¿Será que no hay que compartir pestañas, sino compartir toda la pantalla? ¿Era? Mira, Sí, mejor compartir toda la pantalla, doctor. voy a intentar. Es que yo, como les digo, uso muy poco esto. Compartir toda la pantalla. Entonces ahí me voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Compartir. Me imagino que a uno se va para la diapositiva. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor. Y entonces, pero ahí como me hace para mostrar el puntero. Ya se ve, profe. Usted mueve el Ya mouse se y ya ve. estamos viendo. Vea pues, sí ve. Ahí, ¿ya? Ahora se ve todas las diapositivas. Ya está presentando común y corriente, como usted quería desde un inicio. Listo. Bueno, entonces vamos a las derivaciones del plano frontal y pasamos a las derivaciones del plano horizontal, que son monopolares, que son precordiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? B1, ¿ya ven? ¿Sí ven el movimiento del mouse? ¿Sí? Sí, Doc. Muchachos. Sí, Listo. profe. Bueno, B1, acuerde que es cuarto espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha. B2 es cuarto espacio intercostal izquierdo con paraesternal izquierda. B3 es entre B2 y B4. B4 es quinto espacio con línea medio clavicular. B5 es línea axilar media y B6, perdón, anterior, y B6 es línea axilar media. Listo. ¿Qué vamos? Bueno, qué pena, se me olvidaba decir que esta presentación no es mía. Esta presentación es del doctor Jorge Enrique López, yo no sé si lo conocen, el famoso libro de la alegría de leer electrocardiograma. Ese libro, ese doctor es profesor de electrocardiografía de la Universidad Nacional y yo le pedí permiso para que me dejara presentar sus diapositivas, cosa que me autorizó. Entonces, él propone que este es el orden que él propone de lectura. Yo después les voy a compartir mi propuesta, pero el repaso que vamos a hacer lo vamos a hacer con base en la propuesta del doctor López. Entonces, lo primero, él dice que miremos la frecuencia cardíaca, después que miremos el ritmo cardíaco, después que miremos el eje cardíaco, después la hipertrofia, después isquemia, después determinemos si hay infarto y luego determinemos si hay los intervalos, perdón. Entonces, lo primero, frecuencia cardíaca. Recuerde que hay muchos métodos de medir la frecuencia cardíaca. Aquí hay un método que es muy fácil y es básicamente dividir 1500 entre el número de cuadritos pequeños que hay entre R y R. Es decir, de esta R a esta R, ¿cuántos cuadritos pequeños hay? Tú no dices que hay 5, 10, 15 cuadritos. Entonces divide 1500 entre 15 y le da la frecuencia cardíaca. Esta es una forma. La otra es dividir 300 entre el número de cuadros grandes
y aquí habrían 300 entre 1, 2, 3 y le da la frecuencia cardíaca que serían 100. O la otra, creo que por acá está, esta que es sencillamente que cada 5 cuadros empieza a contar 300, 150, 175 y donde caiga la siguiente o cerca de él estaría la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este paciente es 60 por minuto. ¿Qué más? Existe, recuerde que la frecuencia cardíaca debe estar más o menos entre 3 y 5 cuadros grandes, es decir, 3 cuadros representa una frecuencia de 100, 5 cuadros representa una frecuencia de 60, más o menos esa es la aproximación. Entonces, aquí, por ejemplo, uno dice, arranco acá, entonces uno dice, el siguiente 5 son 350, luego 300, luego 150, aquí 100 y le suma estos dos, que sería más o menos 130 de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, este paciente tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, eso corresponde a taquicardia y como tiene ritmo sinusal, corresponde a una de las arritmias más frecuentes que van a haber en el ser humano, que son la taquicardia sinusal. Aquí está entonces. Este método es muy bueno cuando hay, por ejemplo, arritmias, cuando hay fibrilación atrial. También es muy fácil, muchachos. Y se trata de muchos electrocardiogramas tienen estos espacios y corresponden a segundos. O sea, cada 5 cuadros es 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6. Y lo que ustedes tienen que hacer, mejor dicho, es contar. Si aparece esto, contar 6 segundos o sencillamente contar 30 cuadros grandes. 30 cuadros grandes corresponden a básicamente 6 segundos. Entonces usted cuenta cuántos complejos hay entre los 30 cuadros grandes y el número de cuadros grandes, el número de complejos que hayan, lo multiplica por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplicado por 10 da una frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Ese es el mejor método, el método de los 6 segundos, o lo pueden hacer en la mitad, contar 3 segundos, o lo pueden contar en 15 cuadros grandes. Miran cuántos complejos hay y ese le da la frecuencia cardíaca. Esto que estamos viendo es un repaso. Luego viene el ritmo. Entonces, en el ritmo, básicamente uno tiene el ritmo normal del corazón, recuerden que lo da el nodo sinoatrial o nodo de Cake y Flack. Y ese nodo tiene un automatismo normal y dispara a 60 hasta 100 por minuto. Esta es la frecuencia cardíaca normal. Y ese es básicamente el ritmo que da el nodo sinusal. Pero también podemos tener un ritmo de la unión, lo que llaman el ritmo del nodo atrioventricular y dispara a 40 60 por minuto. O podemos tener un ritmo más abajo y los llamamos ritmos idioventriculares, que generalmente los pacientes tienen una bradicardia severa. Ese es más o menos el cuento del ritmo. ¿Qué pasa con el ritmo sinusal? Para que se dé ritmo sinusal se requiere la presencia de ondas P, que son estas deflexiones positivas, que precedan al QRS, que tengan la misma morfología y que el PR mida lo normal, que son entre 3 y 5 cuadritos. Es decir, 1, 2, 3, aquí da casi 4, sería 4 por 40, serían 160 normal el PR. Entonces, un ritmo sinusal normal es aquel donde el nodo sinusal es quien comanda, donde el ritmo es sincrónico, donde la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 y donde los P's son de igual morfología y preceden los QRS. Ese es básicamente un ritmo sinusal normal. ¿Qué tenemos con respecto al ritmo? Si el ritmo lo variamos, estamos hablando entonces de unas arritmias que nacen por encima del nodo AB o en el nodo AB y se llaman las taquiarritmias supraventriculares. O podemos tener por debajo del nodo AB, nodo atrioventricular, y los llamamos arritmias ventriculares. ¿Cuáles son las arritmias que se tienen que aprender, muchachos? Que las vamos a repasar, las vamos a ver y repetir. Básicamente son la taquicardia sinusal, el flúter atrial, la fibrilación, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia atrial multifocal y las famosas extrasístoles supraventriculares. Aquí tenemos la primera de las taquiarritmias. Una taquiarritmia donde la frecuencia cardíaca es mayor de 100,
donde generalmente la frecuencia no pasa de 160, donde generalmente la onda P es normal, el PR es normal y precede como ocurre acá. Si usted mira, hay ritmo sinusal y si usted mira la frecuencia cardíaca, entonces tiene 300, 160, 150, 100 y le suma estos dos, está por ahí 130 de frecuencia cardíaca. Este paciente tiene una taquicardia sinusal. ¿Dónde se nos ve la taquicardia sinusal? Todo lo que aumente el simpático, todo lo que estimule el nodo sinoatrial da taquicardia sinusal, partiendo desde situaciones normales como es el ejercicio, ¿cierto? Como es la fiebre, como es el estrés, como es la ansiedad, hasta cosas muy anormales como podría ser la falla cardíaca, la tirotoxicosis, la utilización de betamiméticos, medicamentos para el asma bronquial, la utilización de atropina, ¿cierto? Esos medicamentos dan taquicardia sinusal. Entonces, situaciones fisiológicas normales y situaciones que no son propiamente normales. La fiebre, la sepsis, la hipertermia, la tirotoxicosis y la utilización de betamiméticos como las más importantes. Tenemos la segunda taquiarritmia más importante en población joven, que generalmente es paroxística, da en crisis, muy frecuentemente mujeres. Esa es la famosa taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. La podemos abreviar, muchachos, con el nombre de taquicardia nodal. Es una arritmia donde básicamente el fenómeno electrofisiopatológico se encuentra en el nodo AB. Y en el nodo AB es porque tiene una doble vía, una vía alfa y una vía beta, una vía lenta, una vía rápida. Y ocurre un fenómeno de reentrada. Esto es muy frecuente en personas, mujeres jóvenes que hacen crisis de taquicardia y el electrocardiograma, la característica típica es la que ustedes están viendo acá. Primero, los complejos son estrechos, primera característica. Segunda característica, la frecuencia cardíaca es mucho más alta de 100, generalmente por encima de 160, 150. Lo tercero, el RR regular, muchachos, regular, es decir, la distancia que hay de una R a la otra SR se repite todo el tiempo y hay una característica y es las famosas, la onda P, ¿sí? La onda P puede estar invertida acá porque es un ritmo bajo, puede estar inmersa en el QRS y por eso no se ve, o puede estar después de la R, aquí en esta región como ocurre de pronto acá. Esto podría ser una onda P invertida y sencillamente es que la onda P se inscribe porque el ventrículo se activa y al mismo tiempo el fenómeno se devuelve y activa otra vez el nodo sinoatrial. Entonces el paciente tiene una P invertida, pero está inscrita después del complejo QRS. Entonces recuerden, primera característica, los complejos son estrechos. Segunda característica, el RR es regular. Tercera característica, la onda P generalmente no se ve o está inmersa en el QRS o está invertida después del QRS. Eso es básicamente la taquicardia. ¿Cómo se llama también esta taquicardia, muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La taquicardia nodal. Eso. ¿O qué otro nombre le damos? Supraventricular paroxística, profe. Taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Muy bien. Algunos le dan el apellido más, que si es ortodrómica, que si es antidrómica. Yo no les complico la vida. Dejémosla así. La más común es la ortodrómica, la variante más común. Muy bien. Aparece una tercera arritmia, que es la famosa taquicardia auricular multifocal. Esta arritmia, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Básicamente, la arritmia no nace en el nodo sinusal. La arritmia nace en focos en los atrios. ¿Y qué característica tiene? Primero, los complejos son estrechos. Segundo, el RR es irregular. Tercero, lo principal, las ondas P que se ven son de morfología completamente diferentes. Ondas P
de morfología completamente diferente. Y otra característica, muchachos, el PR varía. ¿Por qué? Porque obviamente hay un foco que puede estar más cerca o más lejos del nodo atrioventricular. Entonces el PR se puede escribir de forma diferente. ¿Cuál es en qué enfermedad, en qué patologías frecuentemente lo vemos? En los pacientes con EPOC. Y si ustedes me preguntan, doctor, ¿es más frecuente esta taquicardia o es más frecuente las anteriores? Las anteriores, el flúter y la fibrilación, son más frecuentes que la taquicardia atrial multifocal. Digamos que es una arritmia que uno vea todos los días, pero también se ve y hay que tenerla, como yo les digo a ustedes, en la punta del geniogloso. La cuarta arritmia, lo que les vengo diciendo, no se me angustien que esto lo voy a repasar, repetir. Cuando veamos los talleres, que puede ser la siguiente clase, esto lo voy a repetir muchísimas veces hasta que se lo aprendan, ¿sí? Entonces, la cuarta arritmia es el flúter atrial. Primero, es una arritmia de tipo supraventricular o ventricular, es supraventricular. Segundo, el mecanismo electrofisiopatológico más frecuente, ¿dónde está? ¿O qué es? Son fenómenos de macro reentrada por focos ectópicos que están en la desembocadura de las venas, sean las venas cavas en el lado derecho o sean las venas pulmonares en el lado izquierdo. ¿Qué ocurre entonces? Lo primero es que el RR puede ser regular o ligeramente irregular y lo segundo es que no hay ondas P. Lo que hay son ondas F en diente de sierra, ¿sí? O sea, son ondas, no son P's, sino son ondas F. Y esas ondas F pueden ser pueden ser 2, 3 o 4. ¿Por qué? Dependiendo de cuántos focos haya y que generen fenómenos macro reentradas. Entonces, el mecanismo electrofisiopatológico más frecuente son los macro reentradas. 1, 2, nace en los atrios. 3, nace en la desembocadura de las venas, sea cavas o sea las pulmonares. 4, se inscriben no ondas P, sino ondas F. Son ondas en diente de sierra. El flúter atrial. La quinta, quizás una de las arritmias más frecuentes de población adulta y población adulta en corazones estructuralmente anormales. Mecanismo electrofisiopatológico más frecuente, los fenómenos de micro reentradas, múltiples micro reentradas. Muchachos, imagínense ustedes, unos atrios grandes, dilatados, por eso ocurre más frecuentemente en pacientes con corazones grandes, atrios grandes, donde el atrio todo el tiempo está haciendo, no se está contrayendo, sino está haciendo como un tremor, ¿sí? Como un tremor, como un movimiento que prácticamente no produce desplazamiento ni contracción de las aurículas, pero sí produce fenómeno eléctrico y manda mucho impulso a los ventrículos. Por eso la importancia de esta arritmia está en dos cosas. Una, esa falta de movimiento en los divertículos, en las orejuelas de los atrios, es lo que genera estancamiento de sangre allá y fenómenos de hipercoagulabilidad, tromboembolismos sistémicos. 2, ese aumento de impulsos al nodo atrioventricular hace que pasen muchos impulsos al ventrículo, que el ventrículo no haga una buena diástole, que no haya un buen Starling y por lo tanto el gasto cardíaco se caiga. Y ese paciente entonces, la arritmia desencadena fallas cardíacas, frecuentemente fallas cardíacas. Entonces, casi que el manejo se enfoca hacia manejar la falla, manejar la respuesta ventricular, disminuir la posibilidad de que haya tromboémbolos. ¿Cuál es la característica? Los complejos son estrechos, aunque pueden ser anchos, porque haya un bloqueo de rama, y no hay ondas P, sino hay ondas F minúsculas. Pero usted lo usual es que ni siquiera vean las ondas F. Si está de buenas, ve ondas como las que muestra aquí esta primera tira del electrocardiograma, pero muchachos, lo usual es que no haya ondas P, que el RR sea irregular. Esta arritmia la diagnostica uno mucho por examen físico. Paciente que se queja de palpitaciones,
paciente que se puede quejar de disnea, paciente que frecuentemente entonces puede hacer un fenómeno tromboembólico sistémico, y cuando usted va y mira, los ruidos cardíacos son arrítmicos y hay múltiples ruidos cardíacos que no se transmiten al pulso. Es lo que uno llama pulso deficitario. Ese es el reconocimiento de una fibrilación atrial en un paciente generalmente de edad, en un paciente Profe, qué añoso. pena. Dímelo. ¿Cómo se llaman los pulsos que usted dijo? El pulso, que hay varias formas de pulso. Uno de los pulsos más frecuentes se llama el pulso débil o pulso filiforme, que es el que ocurre, por ejemplo, en el paciente choqueado, en el paciente hipotenso. El otro puede ser el pulso saltón, que es el pulso de Corrigan o pulso Zeller, que es el que ocurre en la insuficiencia aórtica. Y este es el tercer pulso más frecuente, que se llama pulso deficitario. Deficitario porque usted cuando cuenta la frecuencia cardíaca le da una y cuando cuenta el pulso le da menos que la frecuencia cardíaca. ¿Sí ve? O sea, usted le da 120 y el pulso le da en 100. Y usted dice, ve, ¿qué está pasando acá? Claro, es que hay muchas contracciones del corazón, pero hay pocos pulsos, porque sencillamente los ventrículos no hacen buena diástole y por lo tanto no hacen buena sístole. Y si no hacen buena sístole, no hay buena onda de pulso. Y si no hay buena onda de pulso, pues usted no logra percibir ese pulso en el momento que el corazón se contraiga intermitentemente. ¿Me comprende? ¿Sí? Gracias, profe, sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo otro tenemos la contracción auricular prematura. Contracciones auriculares son las famosas extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser auriculares o pueden ser ventriculares. ¿Listo? Pueden ser auriculares o pueden ser ventriculares. ¿Listo? La extrasístole supraventricular o auricular es esta que ustedes están viendo acá. Si ustedes ven, usted aquí tiene, veas, aquí se me olvidaba, muchachos, nunca olviden la cadencia onomatopéyica de los ruidos cardíacos de la fibrilación atrial. Sencillamente es algo parecido a esto que les voy a reproducir. La contracción del corazón normal y el ritmo normal es el siguiente. Tumta, 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 tumta. La contracción de la taquicardia supraventricular puede ser la siguiente o incluso la taquicardia sinusal. Tumta, 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 tumta. Taquicardia nodal puede ser más rápida. Tumta, 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 tumta. Fibrilación atrial. Tumta, 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 tumta. ¿Listo? Esa es la cadencia onomatopéyica de la fibrilación atrial. No se le olvide nunca, que le digo porque todos los días lo veo en mis pacientes. ¿Listo? Bueno, contracción auricular prematura. Sencillamente, usted viene en una cadencia normal, tumta, 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 y aquí a ustedes les pasa porque sienten como que algo, como que el corazón se para, como que algo se mueve en el pecho, como que hay una mariposa aleteando en el tórax, como una pataleta o como una sensación de que el corazón, que le da una sensación de suspiro profundo. Entonces, eso es una extrasístole. ¿Qué hay que reconocer? Que sea supraventricular o auricular como esta. ¿Y por qué se reconoce? Sencillo, porque la contracción que usted ve acá, que interrumpe un ritmo normal, es muy parecida al complejo precedente y puede o no puede tener onda P. Digamos que generalmente usted no ve ondas P, pero ve un ritmo que es interrumpido por una contracción que interrumpe un ritmo normal. Y es esto. Tumta, 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 y dependiendo del número, usted las va escuchando. Y el otro son las arritmias ventriculares, muchachos. ¿Qué tenemos? La extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación. Mire, les estoy mostrando lo que el doctor Jorge Enrique les muestra, que en realidad es lo que un estudiante de medicina y un médico general tienen que saber. Más que una cantidad de carreta que a veces le venden a uno los electrofisiólogos o los cardiólogos, que los médicos generales no tienen por qué saber. Y aquí tenemos la primera, contracciones ventriculares prematuras.
Básicamente lo primero es que tienen patrón de bloqueo de rama, o sea que los complejos son muy anchos, son muy aberrantes, y la repolarización generalmente es contraria a la despolarización. Y aquí la tenemos, muchachos. Aquí lo pintan como un extraño en medio de un desierto. ¿Listo? Y aquí es un extraño. Y es tumta, 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 tumta. Digamos que diferenciar una extrasístole por la cadencia y por el examen físico, si es ventricular o supraventricular, no es tan fácil. En el electro sí. Y sencillamente es que es más ancha que la normal, más ancha, y la repolarización es contraria a la despolarización. Vamos a ver más. Esto es lo que llamamos una tripleta o 4 extrasístoles seguidas. Esto es una salva de taquicardia ventricular, que serían contracción normal, tumta, 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 tumta. Eso es una salva de taquicardia ventricular. 3 o más extrasístoles, muchachos, es una salva de taquicardia ventricular. Váyanselo aprendiendo. Cuando duran menos de 6 segundos, se dice que es una taquicardia ventricular no sostenida. Y veamos más. Esto es cuando uno le queda la duda, muchachos, si esa extrasístole es supraventricular o es ventricular. Y sencillo. Ojo pues, ustedes toman la tira del electrocardiograma y toman un papelito. Y en ese papelito van a ponerle un puntico, ¿sí? Se ubican en la normalidad, digamos acá. Y aquí ponen en cada complejo, en cada R, ponen una rayita, ¿sí? Hagámoslo con cuatro despolarizaciones. Luego se paran con esa tirita antes de la supuesta extrasístole que no sabemos si es ventricular o supraventricular. Ojo, se paran antes y colocan el punto donde cae exactamente la R normal. Resulta que después de la extrasístole, después de ese punto, el punto cae exactamente en la contracción normal. Esto es lo que llaman pausa compensadora completa, y esto ocurre en las extrasístoles ventriculares, pero no ocurre en las supraventriculares. Miren las supraventriculares. Se paran antes, aquí, y mire que exactamente no cae en la contracción normal después de la extrasístole. Esto es una pausa compensadora no completa, pero miren, muchachos, la más fácil es las extrasístoles ventriculares son más anchas y la polaridad de la repolarización es contraria y se parece un poco menos al complejo precedente. Lo que pasa es esta, como se parece tanto, tocó medirle la pausa compensadora para descartar que definitivamente esto es una extrasístole ventricular y esta es una extrasístole supraventricular. Esto es lo que llaman bigeminismo. Resulta que cuando uno ve la teoría de las extrasístoles, lo importante de las extrasístoles son hacerse varias preguntas. El 60% de los adultos tenemos extrasístoles varias veces al día, una vez al día. Digamos que eso es normal, ustedes lo tienen. Si toman mucho café, si toman mucha Coca-Cola, si encima se toman la vigía, si se ponen muy enérgicos, les puede dar extrasístoles porque el corazón se pone hiperkinético y les da taquicardia. Pero, entonces, siempre nos tenemos que preguntar, ¿las extrasístoles son frecuentes? ¿Las extrasístoles son bigeminadas? ¿Las extrasístoles son trigeminadas? ¿Las extrasístoles son en dupleta? ¿Las extrasístoles son sintomáticas? Porque de acuerdo a eso, nos vamos y hacemos un electrocardiograma de 24 horas, un Holter, y hacemos el enfoque terapéutico. Es decir, la mayoría de las extrasístoles no se deben tratar. Permítame un minutico, yo contesto una emergencia. Doña Norita, estoy en clase. Ya llegamos a las 3, acuérdense, después de las 3. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, esto es lo que llaman bigeminismo. ¿Qué es bigeminismo? Una contracción normal, una extrasístole. Una contracción, una extrasístole. Eso es tumta, 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 tumta. ¿Cuál es el riesgo de la extrasístole? Que degenere en una taquicardia ventricular y una muerte súbita. Eso es la importancia de la extrasístole. Esto es lo que llamamos fenómeno de RNT, muchachos, que en la clasificación de Wolf
que es para clasificación en contextos coronarios y determinar si la tratamos o no la tratamos con antiarrítmicos, ustedes miran, por ejemplo, esto es una extrasístole y miran si la onda R de la extrasístole está cayendo sobre la onda T. Esto es lo que llaman caer sobre la onda T. Esto es el famoso fenómeno R en T. Y ustedes dirán, doctor, ¿y eso qué tan grave es? Es muy grave, porque sencillamente ese paciente puede hacer más fácilmente taquicardia ventricular. Esa es la importancia del RNT. Esto es lo que llamamos extrasístoles polimórficas, que son una forma y otra forma en una misma derivación. Incluso hay una, dos, tres formas. Doctor, ¿eso es grave? Claro que sí, porque ¿qué quiere decir, muchachos? Que hay más de un foco. O sea, que hay más de un foco que está disparando contracciones ventriculares prematuras y puede degenerar en una taquicardia polimórfica. Y es grave, muy grave. Esto es lo que llamamos taquicardia ventricular, muchachos. Complejos anchos, frecuencias cardíacas rápidas, RR regular. Eso es una taquicardia ventricular. Así de sencillo. ¿Es grave? Claro que es grave. ¿Hay que utilizar desfibrilador o el cardiovertor? No necesariamente, porque muchas veces nos responden a los antiarrítmicos tipo amiodarona o similares. En algunos casos la misma lidocaína. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, sí nos toca usar el desfibrilador o el cardiovertor mejor. Esto es lo que llaman taquicardia ventricular, mire, más de 3. Esta es la famosa taquicardia multifocal polimórfica, taquicardia helicoidal o la famosa torsades de Points, que es muy grave, muy difícil de tratar. Y esto es un estado posterior a la taquicardia ventricular. Es el paciente que hace paro cardiorrespiratorio y que le tomamos un electrocardiograma y lo encontramos en una fibrilación fina y lo encontramos en una fibrilación gruesa. Y ustedes dirán, ¿cuál responde mejor a la desfibrilación? El de abajo. Responde mejor, pero a los dos hay que utilizar el desfibrilador. ¿Cómo está el paciente acá? Sencillamente el paciente está en paro cardiorrespiratorio, pero está fibrilando. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? Son las 2:37 minutos. Todavía nos quedan unos minuticos. Vamos a trabajar hasta las 5:50. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Están contentos o no? Cuenten a ver. ¿Están motivados a aprender o están muy aburridos? Cuenten. Bien, profe. Bien, ¿Sí? profe. Bueno, Sí, señor. ¿alguna pregunta? Me disculpan si de pronto a veces se siente como que se va un poquito rápido, pero yo estoy dispuesto a parar, 1, a repetir, 2, y acuerde que vamos a repetir y repetir y repetir todo lo que estamos viendo. Yo sé que ustedes al final van a terminar sabiendo electrocardiografía. Listo, mis queridos muchachos. Vamos a ver los ritmos de la unión. Los ritmos nodales. Los ritmos de la unión AB. Recuerde que este es el nodo atrioventricular o famoso. ¿Cómo se llama también, muchachos? ¿Cómo se llama el epónimo del nodo atrioventricular? Pregunto. ¿Cómo se llama? Muchachos. 1. Ashov-Tawara. Eso. Ashov-Tawara. Muy bien. Sí, señor. ¿Listo? Listo, chachos. Entonces, Ashov-Tawara. Los ritmos de la unión pueden ser altos. Es decir, ¿qué quiere decir ritmo de la unión? Muchachos, que el marcapaso del corazón no está acá, sino que está acá. Pregunto, ¿cómo se llama el triángulo donde está ubicado el nodo atrioventricular? ¿Cómo se llama el triángulo donde está ubicado el nodo atrioventricular? El triángulo de Koch. Eso. ¿Y qué otro nombre recibe? ¿Cuáles son las arterias del corazón principales? Y así se llama el triángulo. ¿Triángulo? ¿Cachos? Coronario, profe. Eso, triángulo coronario, triángulo de Koch, que está ubicado en el piso
del atrio derecho. Muy bien, entonces, para eso, para decir que este es el ritmo y que el ritmo puede ser alto y sencillamente la P se ve, pero se ve invertida, muchachos. Y el PR es corto. Corto porque sencillamente disparando de acá, pues obviamente el impulso llega muy rápido al ventrículo, entonces el PR se hace negativo porque es al revés, está disparando al revés de abajo hacia arriba y el PR se hace corto. El ritmo medio es que sencillamente usted la P no la ve, ¿cierto? El ritmo nodal usted ve en paciente con bradicardia, frecuencias de 50 y ve solo complejos QRS. Y el ritmo bajo es este, ¿cierto? Donde la P la ve después del QRS. Esos son ritmos de la unión. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos otra vez la taquicardia sinusal dispara 100, 160, la nodal dispara 150 o 150, el flúter dispara más arriba de 250, la fibrilación mucho más arriba de 350 y la taquicardia ventricular por encima de 120. La única de origen ventricular es la taquicardia ventricular. Muy bien. Esto sencillamente, muchachos, es una de las formas de diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular, por ejemplo, con bloqueo de rama derecha, o una taquicardia supraventricular con un asa aberrante, porque a veces uno no es capaz de diferenciar que esa taquicardia sea de origen ventricular o sea de origen ventricular. Entonces, Brugada sencillamente utiliza 4 criterios donde básicamente si responde a la pregunta que hace en el primero, si es sí, usted dice si las R son igual a las S en las derivaciones del precordio, unas son iguales a las otras, el paciente definitivamente tiene una taquicardia ventricular. Lo otro es que la duración de la R al nadir, o sea, mejor dicho, entre más ancho el QRS, más ancho, más duradero, más posibilidades tiene de ser una taquicardia ventricular. Lo otro es que hay disociación atrioventricular. Usted no encuentra ninguna relación. Primero, no hay ni ondas P siquiera. Y lo tercero, el paciente, si tiene bloqueo, patrón de bloqueo de rama derecho o bloqueo de rama izquierda, porque ahí le está diciendo el origen de la taquicardia. Aquí está. Aquí está mostrando. Entonces, ausencia de RS, porque entonces no es supraventricular. La duración de L mayor de, esto miren, mide 200 milisegundos. Es muy ancho. Aquí quieren ver la onda P. No hay onda P por ningún lado, ¿cierto? Y hay ausencia del famoso RSR', ¿sí? En las derivaciones del precordio. Eso es como para uno ayudarse, muchachos, a decir si la taquicardia es ventricular o si es supraventricular. Vamos a hacer unas preguntitas que el doctor López nos dejó acá para hacer un pequeño repaso. Bueno, ¿quién quiere participar? ¿Qué tipo de arritmia es esta? ¿Y por qué? ¿Escucho? Creo que eso sería una taquicardia sinusal, Eso. ¿Cuál es la razón? porque hay onda P que precede el complejo y Sí, pues está señor. regular. Sí, señor. Está Eso. regular y Entonces está hay pues onda P, taquicárdico. siempre hay onda P La frecuencia cardíaca precedente da al en QRS. ¿Cómo? menos de 150. Eso, la frecuencia cardíaca es, miremosla acá, por ejemplo, 300, 150, 100 y aquí da por ahí Como 140 150, más o menos. 160. Sí, da por ahí 100, si dijéramos acá 300, 150, 100, da un poquito 140 más o menos, 148. Muy bien, la RR regular y hay ondas P. Sí, señor, el ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca es rápida y el P, las P preceden al QRS y el PR es normal. Y las P son de igual morfología. Muy bien, muy bien. Aquí está, taquicardia sinusal. Bueno. Vamos a mirar el eje. Yo creo que vamos a mirar el eje y cerramos acá. Y como les digo, esto lo terminamos en la siguiente. Todavía nos falta una parte de electronormal y electroanormal como repaso. El eje cardíaco, muchachos. Es sencillo. ¿Dónde está el eje del corazón normal? ¿Dónde está el eje del corazón? Básicamente entre menos 30
y más 110 grados. Alguien diría de 90 de 0 a 90 grados. Pero desde menos 30 puede ser normal, hasta 110 grados es normal. Un eje desviado a la izquierda sencillamente es un eje que esté por encima de menos 30. Esto es un eje desviado a la izquierda. Un eje desviado a la derecha es el que está por encima de 120 grados. ¿Quién da eje desviado a la izquierda? Básicamente 3 cosas. 1, un infarto de cara inferior. 2, una hipertrofia ventricular izquierda. 3, un hemibloqueo izquierdo anterosuperior. Y 4, un paciente obeso. ¿Y quién da eje desviado a la derecha? Básicamente, lo primero, un hemibloqueo posterior inferior, un bloqueo de rama derecha, una hipertrofia ventricular derecha y una variante normal de desviación del eje, una rotación del corazón. Eso es básicamente. Entonces vamos a sacar el eje. La forma quizás más adecuada, diría uno, para sacar el eje es buscando en las derivaciones del plano frontal la derivación más isodifásica, es decir, la derivación que es igual arriba que abajo. Da igual sumar acá y da igual sumar acá. Esto es la más isodifásica. Y la más isodifásica lo que usted hace es ir a buscar la perpendicular. Y aquí hay una mnemotecnia que es básicamente si la más isodifásica es D1, la perpendicular es ABF. Si D2 es la más isodifásica o visconversa, la perpendicular es ABL. Y D3, la perpendicular es ABR. Y esto es sencillo. Esta es la mnemotecnia que el doctor López nos propone, que es la famosa Doña Flor y sus 3 maridos. Y es básicamente que la F va con la derivación 1, la L va con la derivación 2 y la R va con la derivación 3. Aquí está. ¿Cuál es la derivación más isodifásica de todas estas, muchachos? Mírenla ustedes. ¿Cuál creen que es la más isodifásica? Muchachos. ¿D1? D1, mire D1, mire. ¿Es igual para arriba que para abajo? ¿Creen que sí? Ah, no. Entonces, ¿cuál es la más isodifásica? ABF. Eso, mire, ABF, mire, es igual arriba que para abajo. ¿Cuál es la perpendicular a ABF? Acuérdese de Doña Flor y sus 3 maridos. La perpendicular a ABF, D1. Y le pregunto, ¿D1 es positivo o negativo? Positivo. Y positivo de 1 es 0 grados. O sea que el eje de este paciente está 0 grados. Eso quiere decir que está normal. ¿Fácil o no? ¿Sí o no? Profe, Entonces, ¿podrías volver a explicarlo, por favor? ¿podría qué? Volver a explicarlo, por favor. Sí, muy Es que bien, la muy bien. verdad no entiendo. Listo. Entonces, la forma de sacar un eje por la más isodifásica quiere decir que es igual positiva que negativa, buscando las derivaciones del plano frontal. Y la más isodifásica, pues sencillamente lo que hace uno buscar es la perpendicular a ella. Ya dijimos que D1 es con ABF, que D2 es con ABL y que D3 es con ABR. La mejor forma de memorizarlo es esta, la famosa Doña Flor y sus 3 mariditos. F con 1, L con 2, R con 3. Aquí entonces, cuando miramos todas las derivaciones del plano frontal, vemos que la más isodifásica es ABF. Y buscamos la perpendicular ABF, que es D1. Y resulta que, acuérdense que D1 es brazo derecho, brazo izquierdo, el positivo está acá. Y D1 positivo, mire que vimos que es positivo, está entre 0 y 180 grados, miren. Entonces, si está acá, D1 positivo da 0 grados. ¿Ahora sí lo entendió? ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bien, también lo vamos a repetir muchas veces. ¿Cuál es la más isodifásica de este, muchachos? ABL. Eso. ¿Y ABL la perpendicular es cuál? D2. Eso, D2. ¿Y D2 es positivo o negativo? Positivo. Entonces estaría como en Positivo. 60 grados más o menos. 60 grados, eso. D2 positivo es 60 grados. Mírenlo acá, muchachos. D2 positivo es 60 grados. Acuérdense que esto es 0, esto es 30, esto es 60. D2 positivo, D3 positivo es 120 grados y negativo es menos 60 grados. Eso está muy bien, muchachos. Muy bien. Bueno, aquí están las desviaciones del eje. Eje desviado hacia la izquierda es el que da el eje por acá en menos por acá. Y el eje desviado a la derecha es el que da más
de más 120 grados. Aquí está el eje problema isodifásica. Y les pongo otra antes de entrar. Ese otro tema lo dejo para después. Muchachos, sencillo. Si las tres derivaciones son positivas, D1, D2, D3 son positivas, que también es muy fácil sacarlo por ahí, el eje estaría en donde más positiva esté. ¿Cuál es la más positiva de estas tres? ¿Cuál es la más alta? De D1, D2, D3. D2. D2. ¿Y dónde está D2 dijimos? ¿Positivo? ¿Cuántos grados? 60 grados. 60. ¿Sí ve? Esa es la otra forma. La otra forma, usted dice, si D1 es positivo, me devuelvo. Si D1 es positivo, o sea que está hacia acá, y D3 es negativo, está hacia arriba, quiere decir que el eje se está desviando hacia la izquierda. Si D1 es negativo y D3 es positivo, el eje se estaría desviando a la derecha. Eso es. Y un eje que caiga acá estaría de lo que llamamos un verdadero eje indeterminado. Bueno, muchachos, vamos a dejar de compartir. Vamos a ir finalizando el espacio. Perdónenme. Volvamos al espacio nuestro. ¿Listo? Detenemos grabación. Estas las comparto. Sí.